Hola a todos, me llamo Alex y soy crítico de cine. Llevo 5 años escribiendo reseñas y anotaciones de películas en sitios de cine populares. Ahora he creado un canal de YouTube con reseñas de películas. Descargo de responsabilidad. Cualquier material de archivo de este video se utilizó únicamente para transmitir un mensaje entendido a la audiencia. Hasta donde yo sé, esto es un uso legítimo en la sección de reseñas y comentarios. No tenemos la intención de infringir los derechos de nadie. Disfruta viéndolo. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatei 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula
comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Paula a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tae abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Kina Tae, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin años después de su última colaboración en Kina Tae 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda
Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tay abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Kinatay, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular
que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatei 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película.
Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tay abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Kinatay, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin años después de su última colaboración en Kinatay 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón.
A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su Apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política.
¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tei abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Equinatay, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatei 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia.
El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tay abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Equinatay, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin años después de su última colaboración en Kinatay 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola,
representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao.
En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su Apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tei abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Equinatay, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatei 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia,
quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tay abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Equinatay, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula,
a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatay 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatay, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula
acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Jam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su Apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tei abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Equinatei, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatei 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras, Pula.
es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tay abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Equinatay, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo,
sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatei 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo,
hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tay abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Kinatay, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatay 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra Pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes.
El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su Apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kinatei abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Kinatei, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura.
Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatei 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza,
donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su Apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kinatei abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Kinatei, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Twilight fades, the stars will shine. Chase the fire through the night with the love that ignites. Hold on tight through the climb. Twilight fades, the stars ignite. Chase the fire home the night. Twilight fades, the stars ignite. Love will always hold you tight. Na na na, the stars ignite. Chase the fire, hold me tight. La la la, we own the night. Love will always shine so bright. Every whisper, hearts collide. In this moment we can find
Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatei 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa. Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatei, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias, desde el color
La situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su Apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tei abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Equinatei, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional. Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto. Brillante Mendoza, ganador del premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, estrenó discretamente en Netflix su última película, Pula, a principios de este mes. La película marca uno de los dos proyectos de reencuentro entre Mendoza y el actor Coco Martin, años después de su última colaboración en Kinatei 2009. Este thriller policial de una pequeña ciudad parece tender un puente entre más de dos personajes. La película se desarrolla en una versión ficticia de la pequeña ciudad de Pola, representada como una comunidad pesquera católica devota donde los ciudadanos viven lejos del centro de la ciudad y entre ellos. El título de la película es un juego de palabras de varias capas. La primera capa es la palabra Pula, que es la traducción literal del color rojo asociado con la marea roja que asola la industria pesquera de la ciudad al borde de un tifón. A partir de esta configuración, conocemos a Daniel Coco Martin, un oficial de policía bajo el mando del capitán Raymond Anacta, Raymart Santiago. En medio de esta calamidad, la policía tiene la tarea de ayudar con la distribución de los suministros de socorro, lo que se suma a la irregularidad de la presencia de Daniel en casa para atender a sus hijos y a su esposa embarazada, Magda Julia Montes. El embarazo de Magda hizo feliz a Daniel, pero también lo frustró sexualmente tanto que lo deja pasar yéndose en moto. A espaldas de Daniel, Raymond y Magda tienen una aventura y están tratando de averiguar quién es el padre del bebé. La ciudad de Pola no está exenta de contradicciones. Su catolicismo se ve con un toque de creencia en lo sobrenatural y la curación por la fe, lo que hace que la llegada del tifón parezca ominosa.
Aquí es donde se encuentra la segunda capa de juego de palabras. Pula es solo una versión alterada del nombre de la ciudad, Pola, una variable de la palabra española polir, que significa limpiar. Este presagio nos lleva a Tricia, Christine Bermas, a quien el cielo oscurecido detiene y cancela sus planes de fugarse con su novio, Jeff Vince Relon, en el último minuto. Este pueblo fiel se conmociona un día con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Tricia, quien es reportada como desaparecida después de que ella no regresa a casa. Si bien el trabajo de cámara realizado por Jao Daniel El Amparo sigue el estilo documental básico de Brillante Mendoza, otros aspectos de las imágenes parecen funcionar de manera diferente. La primera cosa técnica que uno puede notar en Pula es su gradación de color descolorida en tonos sepia. El color resalta efectivamente los rojos en la película como si siguieran a través de las capas de Pula. Este tratamiento contrasta con la sensación de realismo que proporciona el trabajo de cámara, y la película explota esta tensión estilística para pintar lo sobrenatural que se arrastra lentamente dentro de toda la narrativa. Esta tensión estilística también afecta la progresión de las actuaciones en la película. Recordemos que Martin fue un colaborador constante en las películas anteriores de Mendoza, donde casi siempre actúa en un tono tranquilo. En Kinatai, por ejemplo, la situación en la que se encontraba su personaje Pepin obliga a que sus reacciones sean discretas, aunque la violencia a su alrededor avanza de forma desagradable. La actuación de Martin como Daniel en Pula comienza de la misma manera, como parte del pueblo, hasta el punto de que lo hace desaparecer. Sin embargo, la tensión en la actuación de Martin surge a medida que su ciclo de aparición y desaparición lo cambia de tímido a controlador. La actuación sutilmente cambiante de Martin avanza a medida que el tifón trae más caos al pueblo. Una serie de desgracias golpean a Pola a medida que pasan los días. No hay forma de que sean coincidencias. Desde el color, la situación siniestra, el pueblo tranquilo, hasta las actuaciones, Pula acerca la combinación de sus elementos a una narrativa apocalíptica. En el cine filipino es bastante común asociar el tifón con el apocalipsis. En películas contemporáneas, Paciente X, 2009, de Yam Laranas y Violator, 2014 de Dodo Dayao, hicieron uso del mismo tropo. La presencia de autoridades policiales como parte de los personajes principales hizo que Pula se acercara al Violator de Dayao. En el Apocalipsis de Dayao, el diablo se manifiesta en el cuerpo de un niño sin hogar que es llevado a la cárcel debido al problema que causó esa misma noche lluviosa. Pero lo que hizo que Pula de Mendoza se distinguiera es que la fuente del mal supremo en su Apocalipsis no proviene de un extraño sino de dentro del mismo pueblo. El Apocalipsis de Mendoza plantea una pregunta política. ¿Qué pasa si el mal de otro mundo reside dentro de las propias figuras del poder? La participación de Martin en Pula como su personaje principal quizás hace que la película cierre el círculo que Kina Tay abrió hace años al plantear la misma pregunta. Al igual que Kinatay, Mendoza desarrolla lentamente su interrogación sobre esta cuestión de maneras que hacen que Pula tenga un ritmo un tanto irregular, que se arrastra al principio y luego se apresura. Sin embargo, este ritmo tiene sentido si volvemos a su intento de tender un puente entre lo sobrenatural y lo político. Así podría ser como se sentiría el apocalipsis. Sin embargo, este desequilibrio en el tratamiento puede resultar chocante para algunos. La prisa en el último tercio, especialmente la forma en que Mendoza aborda su conclusión, puede resultar perturbadora. Pero todo esto es intencional.
Y si has seguido a Mendoza durante un tiempo, sabes que no solo diseña la dirección de la narración, sino también el escenario de la película como una extensión de sus años de práctica como diseñador de producción. Pula, de una manera u otra, es un gesto de autor que hace de la película una muestra de lo que puede surgir del control artístico absoluto.